Amigos televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Gente Ve Opiniones. Puntualizamos las 7 de la noche en este miércoles 26 de diciembre, último miércoles de este año 2018. Hoy vamos a conversar un poco sobre cómo está la atención de emergencias en este periodo vacacional de fin de año y fiestas de Navidad. Y nos acompaña en esta ocasión el licenciado Jorge Meléndez, quien es el secretario de Asuntos de Vulnerabilidad y también el director general de Protección Civil, con quien vamos a hablar un poco de las recomendaciones, de cómo ha estado la atención a emergencias en este periodo vacacional que disfrutamos todos los salvadoreños. Señor director, bienvenido a En Opiniones. Muchas gracias, muy buenas noches y agradezco el espacio para poder llegar a la casa de la familia salvadoreña en estos días que son realmente días muy bonitos, en tanto pues es la oportunidad de convivir con la familia, de poder fortalecer los lazos de amistad con los vecinos y sobre todo de poder regresar a nuestras labores después de un periodo de vacación, por sobre todo los empleados públicos. Ahora, el Plan Belén 2018, cuyo eslogan dice disfrute su vacación con responsabilidad, es dado que de antemano sabemos los graves problemas que tenemos con la conducción de vehículos. El año pasado cerramos con 1.075.000 y hoy tenemos 1.176.900. Claro. Hay 100.000 vehículos más, de esos casi 50.000 son motocicletas nuevas, es decir, el año pasado teníamos 244.000 y hoy tenemos 293.000 motocicletas circulando. ¿Cuál es el problema con el que nosotros iniciamos este periodo y que queremos compartir con la familia para que nos ayuden, para que se comprenda este llamado a la responsabilidad? El año pasado tuvimos 3 fallecidos todos los días, en promedio, diariamente. Y este año hemos tenido 4. El número 4 es un motociclista, permanentemente ese es el número, ese es el promedio. Hoy que hemos iniciado la vacación, la Navidad, apenas llevamos 2 días, 24 y 25 de datos, claro. Pues seguimos teniendo como el principal problema de causas de fallecidos y lesionados los accidentes de tránsito. Ya acumulamos 12 personas fallecidas, todos por accidentes de tránsito. La mayor parte son peatones y tenemos 13 fallecidos con una persona más que falleció de asfixia por inmersión en el lago de Ilopango. El otro problema que también en esta época nos preocupa es el uso de la pólvora. La pólvora nos preocupa primero porque es un uso generalizado, ¿verdad? Claro. O sea, tanto el 24 como el 31, cercano a las 12, es una fiesta enorme de luces, pero también de explosivos. El tema que aquí debemos todos cobrar conciencia es que la pólvora es una mezcla que deflagra, es decir, explota y se expande a razón de 1.800 metros por segundo. A la redonda. Así exactamente, en todas las direcciones, ¿no? O sea, en volumen. Claro. Y eso significa que si en un segundo puede llegar casi a 2 kilómetros, ¿verdad? Su expansión, pues no hay nadie que tenga la capacidad de ser más veloz que la pólvora. No parece un juego ni una diversión, señor director, estar... Pues es un grave riesgo, ¿no? O sea, se trata de que la pólvora tenga un límite que no sobrepase el mortero número 5, que son 3.5 granos. Esa es la medida de la pólvora. Si sobrepasa esa, ya un mortero de número 5, si usted lo tiene en la mano o cerca del cuerpo, le va a causar daños. De hecho, ¿podría ser ese el caso del niño que ha resultado con la amputación de su brazo? Lamentablemente, tenemos 11 niños quemados solo entre el 24 y el 25, y uno de ellos es un menor de 10 años que perdió la mano con un mortero posiblemente número 5. Y quiero aclarar esto porque hay mucha indignación con el descuido con los padres de familia.
Y quiero decirles que efectivamente los otros 10 niños que han resultado quemados ha sido sin supervisión de los padres, incluido 2 niños, uno de 4 años y otro de 6 años. Y que es una barbaridad, ¿verdad? Que es algo que a uno le llena de indignación como padre de familia, claro, no solo como funcionario, asusta y dice uno que hay en la mente de estos padres. Pero el niño que perdió la mano, lamentablemente, es la irresponsabilidad de otros que estaban reventando cohetes, lanzaron el mortero. Y cayó en la casa cayó en la casa dentro, cayó en el patio, no reventó el mortero. El niño de 10 años, la pobre criatura lo agarró y en ese momento explotó. El Hospital Bloom dedicó 3 cirujanos plásticos, pero fue imposible. Claro. La manita la tenía totalmente destrozada. Entonces, ¿quiere decir, director, que no hubo descuido o negligencia, podemos decir, de los padres a la hora de que el niño estuviera manipulando la pólvora? De este menor no. Lamentablemente, como digo, es la irresponsabilidad de quien lanzó ese mortero. Es buena la aclaración, director, porque habían personas que aseveraban que los padres estaban hasta detenidos, los padres del menor. En este caso no. Ahora, el procedimiento siempre es que el hospital le comunica al CONNA, ¿verdad? Que es el organismo, pues, en que la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, que es el encargado de seguir los procesos a los padres. Esto incluye la investigación, incluye la aplicación de la ley de todo tipo, penal, la ley de la niñez y la adolescencia, y también ahora tienen que aplicar la ley especial reguladora de productos o de actividades relativas a la pirotecnia. Es decir, que es una nueva ley que también sanciona de manera bastante rápida, ¿verdad? Sanciona administrativamente con multas. Puede sancionar también, y esto es importante que lo sepan las personas que usan silbadores, fulminantes o ese tipo de pólvora prohibida, porque si son detenidos con la tenencia de estos productos, es decir, si hay gente lanzando silbadores, que quiere decir que los tienen, ¿verdad? Pueden ser detenidos y tendrán una multa de 10 salarios mínimos. Esto fuera de eso es para un ciudadano común, para cualquier persona normal que lleve y haya comprado los silbadores. Exactamente, es decir, 10 salarios mínimos. Es decir, que no es que ahora no se pueda sancionar. Claro. El tema es que no es difícil saberlo, ¿verdad? Se va a saber hasta que lo estén utilizando. También hay así multas para las alcaldías que no normen bien la seguridad de la venta de los pirotécnicos. Hay multa para el que fabrica, para el que traslada, para el que lo venda y ya dijimos para el que lo usa. Pero no obstante la pólvora... ¿Esa regulación pasa, señor director, también a las personas que están comercializando pólvora? Por supuesto. De hecho, hoy informaba la Policía Nacional Civil que han capturado o han decomisado más de 90,000 artefactos pirotécnicos, buena parte que son varios miles de pólvora ilegal, pero también pólvora que está siendo vendida en lugares no autorizados. Por ejemplo, los que venden en el centro de la ciudad, ¿verdad? Claro. ¿Son puestos no autorizados? Son puestos no autorizados, ponen en riesgo a las personas, entonces esta también es decomisada y además de que no los deja libre de cualquier cargo de carácter penal o de otro tipo, también tienen la imposición de una multa, ¿verdad?, de entre 5 a 10 salarios mínimos. Es decir, que hay nuevas herramientas. ¿Hasta este momento se registran ya multas que hayan sido impuestas a las personas que han, por ejemplo, sido detenidas o han sido identificadas que tienen a la venta estos artefactos que no están... Sí, digamos que al haber incautado 90,000 artefactos, obviamente hay personas involucradas. Claro.
No tengo un informe de qué personas son ni qué sanción se les ha impuesto, pero la ley es esa. Establece que debe de haber sanciones. Y el responsable de la sanción es el Ministerio de la Defensa. Y es un proceso rapidísimo porque es un juicio sumario. Claro. ¿Verdad? Claro que en esta vigilancia tienen que ver la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, tiene también que ver las alcaldías, ¿verdad? El Ministerio ¿Hay comisiones de Salud. protección civil también en las municipalidades que están activadas en este periodo vacacional? Está activado en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Los centros de operaciones de emergencia departamental lo que tienen es un equipo de monitoreo y seguimiento, ¿verdad? Porque es para ver cómo funciona el plan, y las comisiones municipales, sobre todo aquellas que tienen destinos turísticos. Por ejemplo, quiero preguntarle, director, ¿qué sucede en las alcaldías en donde nosotros vemos que cierran sus fiestas patronales y no solo es aquel espectáculo de fuegos artificiales, sino que también se hace uso de los famosos toritos, donde hay una concentración masiva de personas y esos toritos están fabricados por artefactos que son sumamente peligrosos? Definitivamente esa es una actividad que no debe ser permitida. Es decir, esos famosos toritos pintos podrán ser una demostración siempre y cuando se observen de lejos. El problema es que esto lo hacen interactúan con las personas. Exacto, y eso ya es una costumbre realmente primitiva, una costumbre o una celebración que pone en riesgo en riesgo la integridad física de todos los que están observando, adultos, niños, adultos mayores. ¿Hay consecuencias, digamos, para los alcaldes o alcaldesas que promueven? Porque directamente sabemos que son las alcaldías las que promueven este tipo de quemas de pólvora. Fíjese que siempre ellos tienen que, para ese tipo de actividades, que presentar un plan. Y dentro del plan tienen que demostrar que han tomado las medidas de seguridad, así como las medidas de auxilio, de dar socorro en caso que haya algún problema. En donde habíamos tenido últimamente más problemas es en Antiguo Cuscatlán, pero ha tendido a limitarse. No obstante, ahora hemos recibido quejas de algunos vecinos que dicen, miren, la ciudad, el centro está prácticamente cerrada, todas sus calles, y en esa área hay varias viviendas, y entonces dice, estamos preocupados qué va a suceder si hay una emergencia, por dónde salimos, por dónde entra equipos de auxilio. Equipos de auxilio o ambulancias. La verdad es que es primera vez que tenemos una denuncia ciudadana de ese tipo. Vamos a tener que revisar los planes que tienen los municipios y sobre todo porque dicen, bueno, la celebración lleva un mes, entonces un mes es bastante... Sí, claro. Acá en redes sociales, director, nos están preguntando sobre... ¿qué dicen las estadísticas? Principalmente se ha incrementado el uso de la pólvora, el mal uso de la pólvora, y también qué pasa con los lesionados por armas de fuego. Sabemos que al calor del alcohol, de la adrenalina que se puede generar en estas fiestas, hay personas inescrupulosas que pueden disparar al aire. ¿Qué ha sucedido con estas personas que pueden resultar lesionadas por una bala perdida? Pues la persona que resulta lesionada, lamentablemente, pues solo puede recibir la atención médica. Claro. Ya hay personas que han quedado parapléjicas por la causa de una bala perdida. Incluso hay personas que han perdido la vida, ¿verdad? O sea, no es una cantidad enorme, pero ha habido casos. Eso es un delito, eso no lo llevamos estadística en el plan Belén, porque eso no tiene, eso es algo que es repentino. Totalmente, no, y es totalmente delincuencial, eso no es una falta, no es algo que socialmente esté ocurriendo. Eso, pero sí la policía lleva registro y por supuesto a la persona que dispara el aire lo que tiene es una sanción penal, no es como en el plan. ¿Y puede ser denunciado por alguna persona que esté en el lugar? Debe ser denunciado, debe ser denunciado. En cuanto al uso y manejo de la pólvora,
es bastante difícil llevar un control de qué tanta pólvora se compra, ¿no? Lo que podemos nosotros es observar que pasa sobre todo cercano a las 12 del día 24. Claro. Cada vez escuchamos menos cantidad de detonaciones en los días festivos. Antes era iniciando el 1 de diciembre, pues eso era continuo. Hoy se escucha poco, incluso del 24 al 31, ya tenemos 2 o 3 años que ha disminuido la cantidad. Este año incluso se ha oído bastante poco, pero el día 24 siempre vuelve a la hora a la alza. ¿Verdad? Veíamos también, hay una enorme cantidad de Veíamos también un reporte del Ministerio de Medio Ambiente en donde decía que también el ambiente lucía un poco menos contaminado en comparación de años anteriores. De años anteriores, sí, por eso le digo, son evidencias. Ahora, lo que sucede es que un poco se está trasladando, mucha gente ya no usa la pólvora que detona, sino que más que todo usa una gran cantidad de luces, ¿no? No es que nos alegre porque al final puede resultar siempre la persona es peligroso, es caro, ¿verdad? Es caro, pero es como lo que espera la gente. La gente espera el momento de la celebración. Nosotros, sin embargo, pensamos que la pólvora debería ser utilizada solo para efectos demostrativos y por personas expertas. Porque a estas alturas tenemos 70 personas quemadas con pólvora, 11 de esas personas son menores de edad. ¿Cuál es la comparación del año pasado? Bueno, el año pasado teníamos un poco más de 100 personas quemadas a la por fecha. pólvora, en esta misma fecha, es decir, 24 y 25. Hay una mejora. En realidad, fíjese que cuando vemos todos los datos hay una mejora sustancial, porque ya viendo el acumulado número 1, es decir, los primeros 2 días, tenemos 85 personas lesionadas, 67 por accidente de tránsito, pero el año pasado eran 187. ¿Accidentes de tránsito? Es decir, lesionados, pero el año pasado eran 187 lesionados y eran 107 lesionados por accidentes de tránsito. Hoy son 67. Tenemos 13 personas fallecidas, pero el año pasado teníamos 16, es decir, hemos tenido también menos fallecidos. Pero bueno, cuando uno dice fallecidos, ¿verdad? Eso siempre es una cosa realmente, ¿verdad? Trágica. Tenemos 24 rescates, 43 el año pasado, 117 accidentes de tránsito, el año pasado 106. Aquí hemos tenido sí un pequeño incremento, ¿verdad? De 11 accidentes, 40 incendios, 47 el año pasado, y tenemos una persona desaparecida igual del año pasado. Esta persona desaparecida es un muchacho de 17 años en el lago Suchitlán, pues conducía una moto esquí a una enorme velocidad, es una imprudencia y efectivamente pues se teme lo peor, ¿verdad? Claro. Con esos datos, director, que nos comparte, quiere decir entonces que el punto medular también son los accidentes de tránsito, y no solo las personas que van al volante, sino que también los peatones. Estamos a mitad y casi iniciando estas fiestas de fin de año, entonces el llamado es también para que se reduzca y se prevenga estos accidentes para no solo los motociclistas, sino que también los ciclistas, los peatones, las personas que van caminando tranquilamente, como lo decimos en la calle, y de repente se ven involucradas en un accidente de tránsito. Sí, fíjese que los problemas de tránsito, por eso un poco yo mencionaba que hay 100.000 vehículos más, las mismas calles. La saturación del parque vehicular es... Exactamente, donde a cualquier lugar que usted vaya en estos días, en cualquier ciudad, es una congestión enorme. Claro, eso aumenta la exposición, es decir, las posibilidades de que haya accidentes. De hecho, es importante quizá mencionarle ahora, estimados televidentes, que el Viceministerio de Transporte, la Policía, CONASEVI, o sea, el Consejo de Seguridad Vial, los medios de comunicación han mantenido una campaña
permanente pues, en todo el año de orientación y de llamado a la conciencia con respecto a las conductas que generan accidentes. Tanto que a pesar de tener mucho más vehículos, tenemos más de 1.200 accidentes menos. Es decir que realmente ha sido efectivo. Pero desgraciadamente pues la cantidad de vehículos es tan grande que hay dos causas que nos están generando los accidentes. La primera es el uso del celular o otros distractores, a la hora ¿verdad? de conducir. Es decir, la distracción del conductor. Esto ha generado la combinación de velocidad y distracción del conductor, todos los atropellos. Es decir, esa es una desgracia. El segundo aspecto que es el uso de la velocidad, pero expresada de distintas maneras, ¿no? Ante esta congestión, cuando ya la gente se va atrasando en los compromisos, se dan las conductas de adelantamiento y rebasándose, invadir carril, no guardar distancia reglamentaria, no respetar la señal de prioridad, es decir, esto y velocidad inadecuada. Esto es lo que nos ha generado prácticamente la mayoría de fallecidos y de lesionados. La conducción en estado de ebriedad pasó a ser la octava causa, pero hay... ¿La octava causa? De los accidentes de tránsito, pero hay más de 500 personas detenidas por conducción peligrosa, 500 más que el año pasado. Y en este periodo, pues se han tenido, como el día 24, 59 personas detenidas en un solo día, ¿verdad? O sea que... positivas en un solo día, 30 de ellos detenidos. Entonces el problema del alcohol sigue estando presente, es grave, es decir, una persona que maneja en estado de ebriedad, siempre se dice de manera muy clara, pierde la velocidad de los reflejos. Pierde la noción de todo. Y sobre todo de los reflejos. Y yo quiero mencionar este tema de los reflejos, es importante. Un vehículo que marche a 40 kilómetros por hora, es decir, es una velocidad bastante moderada, ¿verdad? En el lapso de un segundo ese vehículo habrá recorrido 11 metros y medio, en un segundo. Un segundo es cuando uno hace esto y voltea a ver la carretera. Y si usted lee un pequeño texto son 2 e incluso 3 segundos. Quiere decir que yendo totalmente a una velocidad moderada son más de 20 metros que usted va sin observar. A recorrer sin observar. Y si va a 60 kilómetros, pues serían 36 metros, casi media cuadra que usted no vería. No digamos si va a más de... Si va a 90, va usted a casi a 23 kilómetros, tiene más de casi pues 44 metros en lo que usted hace esa función. El llamado es a no distraernos a la hora de conducir. Es decir, a ser responsables, ¿verdad?, de nuestra convivencia social. Vamos a irnos, señor director, a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a conversar un poco de cómo es que se activa el trabajo interinstitucional para que usted disfrute de estas vacaciones muy merecidas, pero también debemos de ser muy responsables a la hora de disfrutarlas con nuestros seres queridos. Regresamos. Estamos de regreso con Gente Ve Opiniones. Gracias por estar en nuestra sintonía en este miércoles 26 de diciembre. Estamos conversando con el director general de Protección Civil, el licenciado Jorge Meléndez, conversando un poco de cuáles son las emergencias atendidas hasta la fecha, que hay que ponerle mucha atención, y lo hablábamos tras cámara con el señor director. Ir conduciendo y también ir revisando nuestro aparato celular no es una buena combinación, director, a la hora de ir al volante. Y lo más grave de este asunto es que la gente no lo considera una falta mayor, lo considera una cosa sin mayor importancia. Y digo esto porque es bastante generalizado observar personas usando el celular, hablando. Inclusive hay motociclistas que se atreven también a revisarlo. Desgraciadamente hay ciclistas que también, bueno, motociclistas, o sea, es una cosa realmente espantosa.
en términos de lo que es la conducta apropiada para la convivencia entre las personas, ¿verdad? O sea, siempre hay normas, ¿verdad? Normas cívicas. Ahora que hay tanto vehículo, pues deberíamos reflexionar. O sea, no es normal que en una sociedad haya más de 1.200, 1.300 personas fallecidas al final del año por accidentes de tránsito. Claro. Y lesionados es también bastante preocupante porque por cada fallecido nosotros tenemos pues 8 o 10 veces más lesionados. Y generalmente terminamos con 14.000 personas en promedio, ¿verdad?, lesionadas al final del año. Esto es una barbaridad, porque si usted suma en 10 años, tiene 140.000 lesionados. Ahora, cuando uno dice lesionados, podría parecer menos graves que los fallecidos. Eso no es cierto, porque el día de ayer, por ejemplo, tuvimos 3 personas fallecidas por accidentes de tránsito. No obstante, la cifra que se está reportando es 5, porque 2 de los lesionados, uno el día 16 de diciembre y otro el día 24, fallecieron el día de ayer. Es decir, que lesionados en principio. Hay lesionados que no fallecen, pero quedan parapléjicos. Hay ese proceso de gasto y además quedan con discapacidades. Es grave. ¿Y cómo puede una sociedad estar tranquila cuando miles de familias se ven en este luto, en esta tragedia, y mucho más en estas no genera ni ahora nada la convivencia que tenemos. Exacto, no aporta nada, es grave, y sin embargo en nuestra conciencia pues tenemos que tener como presente aquello que dice, ¿verdad?, que la gente en realidad no cree lo que ve, sino que más bien ve lo que cree, y como cree que eso es inocuo, cree que eso es inofensivo, lo continúa haciendo. Es decir, y todos volteamos a ver y siempre hay esa conducta. La verdad es que tenemos que reflexionar, todos somos responsables de la vida de todos, todos podemos hacer un mejor país, todos podemos tener una mejor condición de vida. Y con acciones pequeñitas podemos cambiar nosotros la exactamente, realidad. Exactamente, y eso es en todo, ¿verdad? Eso es en todo, porque cuando uno revisa otros temas que no tienen que ver con esto, por ejemplo, cuando se habla de la corrupción, es robar un bolígrafo, unas cuantas páginas, eso, pues cuando uno lo multiplica por decenas de miles de personas, tenemos un país pues con estos graves problemas que tenemos. Cuando hacemos estas conductas y tenemos nosotros que gastar más de 7 millones de dólares en atender personas lesionadas por accidentes de tránsito, pues hombre, le estamos negando a este país una inversión grande que puede ser en otros aspectos. Cuando pensamos nosotros que la cantidad de accidentes son más de 20.000 al final del año, y cada uno de esos accidentes es un gasto, ¿verdad? Es un gasto de muchos, de diferente tipo. La atención médica, que hay que brindarle también a todos los lesionados. Exactamente. Entonces, claro, como usted dice, con pequeñas actitudes positivas, nosotros podemos mejorar el país. Quiero preguntarle, señor director, y bajo su liderazgo sabemos nosotros de que se activa también el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cuál es ese trabajo interinstitucional que se realiza para resguardar y garantizar la seguridad de la población? Pero no únicamente depende de estas instituciones del gobierno, sino que lo que hablábamos, de las acciones muy pequeñas pero significativas para cambiar nuestro entorno, nuestro ambiente de convivencia en esta fiesta. Efectivamente, ese aspecto de la responsabilidad individual es crucial. Pero no obstante, en el dispositivo participan 13 instituciones, ¿verdad? Entre ellas está todo el Sistema Nacional de Salud, es decir, los hospitales, el Seguro Social, FOSalud. Unidades médicas. Hay 277 unidades de salud que están trabajando, 377, perdón, que están trabajando en esta vacación. Están los 38 hospitales, los 30 del Ministerio de Salud y los 8 del Seguro Social. También hay 18 unidades de salud del Seguro Social. En fin, hay 51.914 personas que estamos trabajando en este dispositivo. Este dispositivo que se denomina Plan Belén 2018, disfruta tu vacación con responsabilidad, hagamos de la prevención una tradición. Ese es el mensaje.
Estas miles de personas, ¿verdad?, en esta época siempre están alejados de su familia, en el sentido que tienen que, pues, estar haciendo el trabajo de protección, de seguridad y de auxilio a la familia salvadoreña. No obstante, hay una gran satisfacción cuando se sabe que lo que se está es protegiendo vidas y garantizando que la gente pueda estar tranquila, que pueda gozar, pues, su vacación bien merecida. Y cuando los datos van a la baja y se hacen las reuniones, pues hay una gran algarabía, ¿verdad?, y alegría. Y lo mismo a la inversa, cuando los datos, pues, empiezan a ser negativos, claro, hay, pues, mucha frustración. No obstante, pues yo lo que diría es que no vamos a cejar en los esfuerzos, en poner el empeño, ¿verdad? Pero pues ya que tenemos ahora un gobierno que realmente se ha preocupado porque funcione, esta red que se llama Sistema Nacional de Protección Civil. De eso quiero preguntarle, director, de cómo en estos últimos 10 años, cómo evalúa usted ese avance, ese mejoramiento en la atención, por ejemplo, y en la creación de este sistema que pues inmediatamente responde cómo pues se ha fortalecido la atención a las víctimas que surgen de distintas maneras en los periodos vacacionales, y no solo en las vacaciones, sino que también sabemos que es un país que tiende a generar emergencias de cualquier momento. Mire, yo creo que lo que hay que decir de estos dos periodos de gobierno es que la tendencia y la voluntad y el pensamiento de estos gobiernos se ha centrado no solo en el sector social de más élite, sino que ha habido una sensibilización muy grande hacia el sector mayoritario de la población, que generalmente es el sector más pobre y más vulnerable. Claro. Pero la protección civil no distingue, pues, ningún tipo de diferencia social, económica, de género o de ningún otro tipo. Es decir, que en realidad se ha trabajado con la orientación de decir hay que proteger a la población, a toda. Por supuesto, a los que más lo necesitan en emergencia son los sectores más vulnerables, o sea, y eso casi en la mayor parte coincide la gente más pobre. Claro. En los periodos de vacacionales, el gobierno no ha vacilado en decir utilicen los recursos, y eso se realiza entonces, pues, con una gran eficiencia. Yo creo que si en una asignatura nosotros podríamos calificar de sobresaliente a la orientación que ha tenido el gobierno, es en lo que es la protección ante desastres, ante emergencias, claro, y también en estos periodos especiales de vacaciones. ¿Cómo califica usted, director, la activación, como ya lo mencionaba usted, de este sistema que ha venido en avanzada, que ha venido mejorando ante estas adversidades que de repente surgen en nuestro país? ¿Y cuán importante, y lo hablábamos, usted lo ha dicho muy bien, sobre el interés de apostarle a las grandes mayorías, de trabajar en beneficio de resguardarle la vida a las personas que no pertenecen a una élite, y que también es importante que se sumen en las comunidades? ¿Cuál es el trabajo que se realiza también, por ejemplo, con las ADESCOS, vinculándolas al trabajo de protección civil? Bueno, en realidad aquí se integra en el sistema todas las instituciones del gobierno central, las alcaldías, la empresa privada y las comunidades. En las comunidades se integra las ONGs a nivel local y, como usted ha mencionado, las asociaciones de desarrollo comunal, ¿verdad?, cuyos líderes pueden estar representados en las comisiones comunales de protección civil. Hay 86,000 personas voluntarias que pertenecen a las comisiones comunitarias, que estas existen sobre todo en las zonas de más alto riesgo. El sistema ha sido, creo yo, su mejor prueba de lo importancia que tiene es que hace 6 años las Naciones Unidas comunicaron de manera oficial una felicitación al gobierno de la República y le informaron que el sistema funcionaba muy bien, sobre todo en estos niveles de organización comunitaria,
tanto que se había tomado como un modelo de trabajo, y yo creo que a los salvadoreños debe llenar de orgullo, porque son las capacidades que tiene esta sociedad. Por un lado hablamos del tema del transporte, cómo debemos cambiar conductas, pero por otro lado, en estos aspectos de organización, el pueblo salvadoreño, la verdad es que tiene bastante cualidad de ser activo, tener iniciativa. El voluntariado, el voluntariado se pone de manifiesto. Y el brindarse para el bien de de todo, la comunidad. ¿verdad? Entonces estas experiencias están siendo agrada de cómo años después estas experiencias se están replicando en la India, en África, en Australia, en toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que eso pues es una nota sobresaliente. Claro, y podemos ver también, señor director, esa solidaridad que caracteriza al pueblo salvadoreño cuando nos vamos a apoyar alguna emergencia que surge también en la región centroamericana. Ciertamente, hoy que recientemente se tuvo la tragedia por el volcán Pacaya en Guatemala, pues se envió un equipo de salud, ¿verdad? Que fue realmente muy importante su participación, sobre todo en la organización de la atención en los albergues a nivel comunitario, a nivel municipal, dejaron pues una enseñanza importante. Pues yo creo que sí, efectivamente esa disposición a la ayuda, generalmente creo que los seres humanos en general tenemos esa capacidad de solidaridad, ¿no? Pero el pueblo salvadoreño, todos sabemos cómo, pues en los momentos de mayor tragedia, no le falta la ayuda, el apoyo a nuestras comunidades. Claro. La verdad es que nuestra lucha más bien siempre es cómo hacemos ese traslado de ayuda de manera organizada, ¿verdad? Y cómo, pues, que no se preste al juego político, sino que se haga de una manera transparente. ¿verdad? Transparente, que se haga, pues, por los principios de carácter humanitario, cuyo principio fundamental es que es universal, ¿verdad? Claro. O sea, que no se puede distinguir color político, fe o de edad, dinero. No se puede jugar con la no se puede jugar con la tragedia. Y creo que en ese aspecto, pues sí, nuestro país ha avanzado muchísimo. Claro, a lo que más interesaría es que avancemos en la inversión para reducir el riesgo, para reducir vulnerabilidades. La prevención es la clave. La prevención es la clave, el país va avanzando poco a poco. Usted sabe que es difícil para un país en condiciones de violencia delincuencial como tiene el país, con niveles de crecimiento económico que vienen de ser negativas, pero que ahora están siendo ya positivas. Es decir, que yo creo que poco a poco, pues lo que el país va dando son pasos que a veces por los conflictos políticos aquí tienden a oscurecerse los logros, pero yo creo que si somos objetivos, la sociedad salvadoreña tiene mucho de lo que sentirse orgullosa. Claro, vamos a terminar este bloque, señor director, vamos a irnos a nuestra segunda pausa, pero al regresar vamos a conversar un poco sobre cuáles son esas emergencias atendidas en los distintos centros turísticos del país, las recomendaciones que son muy importantes para que usted disfrute de estas vacaciones de Navidad y fin de año, y lo más importante, que disfrute con los suyos. Regresamos. Estamos de regreso y esperamos que en esta noche del 26 de diciembre esté disfrutando en familia de su descanso muy merecido en estas fiestas de fin de año. Estamos conversando con el director general de Protección Civil, el licenciado Jorge Meléndez. Vamos a conocer en ese momento, vamos a preguntarle de cuáles han sido, señor director, las principales emergencias atendidas en los distintos centros turísticos del país. Sabemos que hay centros turísticos que son administrados por el gobierno, por el Ministerio de Turismo, y también hay muchos turicentros privados. ¿Cuáles han sido, si se ha venido a la baja, pues obviamente las emergencias que pueden surgirse dentro de estos?
Bueno, primero decir que en todos los turicentros que maneja el Instituto Salvadoreño de Turismo hay un dispositivo de seguridad permanente. Claro. En las playas hay dispositivo de seguridad definido en el plan solo para el día 25 de diciembre y para el día 1 de enero. No tenemos capacidad de cubrir todos los días de la vacación, porque muchos de los socorristas o de los salvavidas son empleados del sector privado y el sector privado no tiene vacación todo este periodo. Y hay que felicitar y hay que agradecer también esa solidaridad de quienes integran este equipo de socorristas del país que voluntariamente se suman a proteger a la población salvadoreña. Exacto, pero quisiera pedir entonces que si alguien va a la playa y va en excursión, que lleve su propio guardavidas o que lleve a un establecimiento donde tengan guardavidas. ¿Cuál sería el proceso, señor director, para poder, si nosotros estamos organizando una excursión, por así decirlo, en la comunidad y es necesario llevar al guardavidas, cuál es el proceso a seguir? Hay que llamar a la Cruz Roja, Cruz Verde o a comandos de salvamento y pedirles si tienen a disposición un guardavidas. O lo otro es buscar la información hacia el lugar que nos dirigimos, ¿verdad?, en los negocios formales y preguntar si tienen pues ellos cubierto con guardavidas. Ese es el proceso que hay que seguir. Ahora, en cuanto al tipo de problemas que hemos tenido, hoy hemos tenido más la necesidad de rescates, pero hemos tenido la tragedia de un fallecido en el lago de Ilopango, en el lugar conocido como Palo Seco. Esto es exactamente a la par del balneario de Apulo. Una persona en estado de ebriedad entró al lago y ya no salió. Entonces lo dábamos por desaparecido, pero el día de ayer fue localizado el cuerpo, lamentablemente sin vida. El otro es un muchacho en el lago Suchitlán, ¿verdad?, que inicialmente la versión es que se conducía a alta velocidad en una moto esquí. Posteriormente este día han ampliado la información diciendo que se conducía en la moto esquí junto con su padre y lo golpeó otra moto esquí. Él salió lanzado de este artefacto, de esta motocicleta acuática. Y este día, en horas de la tarde, fue localizado también su cadáver. Es decir, que tenemos 2 personas que han fallecido de asfixia por inmersión. Y un accidente en un lago. Y un accidente en un lago, sí. Hay que también, director, hacer uso común nosotros como personas de que no es lo mismo el de estar en un río, estar en un lago y también estar en la playa, porque no es que solo nos vamos a ir y no vamos a guardar esas medidas de seguridad y nosotros pues inmersernos ahí en la playa. Mire, sobre todo en la playa, lo que no hay que hacer es descuidar a los niños. La otra medida importantísima es que, de preferencia en el mar, nunca dejar que el agua donde usted se pare le sobrepase de la cintura. La verdad es que ya cuando le sobrepasa de la cintura es bien difícil mantener... Se mezclan una serie de corrientes. Exacto. Tampoco una persona, porque sabe nadar, pues piense de que el mar es lo mismo que un lago, ¿verdad? O sea, es totalmente diferente. Así que nosotros lo que le pedimos es que guarde, como en todo, ¿no? O sea, la responsabilidad, que mida sus fuerzas y sobre todo a los muchachos que no hagan apuestas en el agua, ¿no? O sea, nosotros... Esas son apuestas de vida porque terminan perdiendo la vida. Perdiendo la vida, generalmente como una muestra de valentía, quien llega más cerca de la reventazón. Claro. Eso depende más bien qué tan capaz soy yo de nadar, cuántas veces he ya conocido y tengo experiencia. ¿Y cómo se va a administrar esa emergencia que surge pues dentro de la...? Sí, o sea que para nosotros siempre la responsabilidad individual sigue siendo importante, no en ingresar al agua en estado de ebriedad. La verdad es que las personas en estado de ebriedad siempre sobrevaloran sus capacidades, siempre, ¿verdad? O sea, nosotros siempre que se ha rescatado una persona que está ahogándose ya en la profundidad,
generalmente él piensa de que él es un gran nadador, ¿verdad? Y eso en el agua, allí parecieran en el guardianes mar, de la bahía. Sí, en el mar no debemos pues abusar. Además no es muestra de valentía, ¿verdad? O sea, el hecho de uno saber que no es un gran nadador, Claro. que no conoce el mar, pero que tiene la valentía de irse más profundo, eso no es valentía, eso es tontería. La verdad es que cuando uno está joven es fácil que lo manipulen, ¿verdad? Claro. Haciendo estos retos, estos desafíos, pero debemos realmente comprender que nadie nos va a juzgar como valientes, más bien nos van a juzgar como tontos, ¿verdad? Entonces, pues a Y las graves jóvenes, consecuencias que genera también este tipo de apuestas, por así decirlo. Ah, sí. Bueno, y luego las otras emergencias, como ya vimos, han sido principalmente los accidentes de tránsito, el uso de la pólvora, pero esto del uso de la pólvora es algo que como se hace en cada casa, en cada pasaje, allí sí que estamos sujetos totalmente a la responsabilidad. A la responsabilidad. Y sobre todo los padres de familia debemos hacer conciencia que nuestra forma de disfrutar, ¿verdad? Porque esa es la verdad, nuestra forma de disfrutar es conversar, nos gusta, y más si hay tragos de por medio, ¿verdad? La comida, la música, el baile, pero siempre tiene que haber una persona, un adulto que esté pendiente de los menores. Y debe de haber edad. una moderación también en lo que se consume. Por supuesto. Quiero preguntarle también, señor director, sabemos que la tendencia también cambia turísticamente. ¿Qué sucede con el turismo de montaña? ¿Qué sucede también con las emergencias que pueden pues, suscitarse? Nosotros vemos a menudo de que las personas, de que el pueblo salvadoreño se va para Chalatenango, para la zona alta del país. ¿Qué es lo que sucede? Porque sabemos que son lugares muy escabrosos en donde se puede dificultar el acceso rápido de los cuerpos de socorro. Mire, allí sobre todo es importante que siempre tengan un guía. Aquí siempre hay quien, ¿verdad?, tiene la curiosidad de seguir otro camino, no sigan el camino que ya está establecido. Y sobre todo también hay una curiosidad sobre los volcanes, está bien, el volcán de Izalco, el volcán de Santana, están bien señalizados, la Laguna de Alegría, ¿verdad? Hay lugares que ya puede asistir, pero en el caso del volcán Chaparrastique, en este periodo, así como está el volcán, hay que prevenir no hay que acercarse al cráter. O sea, hay... ¿Al cráter ni a la zona cercana del volcán? A 3 kilómetros del cráter es el área de seguridad. Claro. Y al cráter lo mejor es que, porque siempre hay excursiones, lamentablemente, pero eso están poniendo en grave riesgo su integridad. Igual es escabroso, igual se han perdido en varias ocasiones. Nosotros les pedimos que pues vayan a Chalatenango, a Morazán, a Huachapán. Hay otros destinos, hay parques muy bonitos, zonas protegidas, hay guías, hay caminos. Allí pues es mejor que asistamos aquí mismo cerca al Parque Denninger, ¿verdad? Aquí en La Libertad. Al Boquerón, que también al Boquerón, que está tan bonito y está tan ilustrado. Es decir, hay lugares donde puede disfrutar con seguridad. Y hay otros que pues siempre hemos tenido que rescatar gente, ¿verdad? Uno que otro grupo. Este año no, hasta el momento no. Espero yo que siga habiendo esa cordura de, pues, si va a esos bosques naturales, respete los caminos. ¿Con actividad volcánica, director, únicamente el volcán de Chaparrastique? Bueno, el volcán Chaparrastique está activo, pero dentro de un margen que nosotros consideramos normal, ¿verdad? Siempre hay que estar vigilando porque en el año 2013 pues estaba en condiciones bastante normales, pero no obstante terminamos pues teniendo una sorpresa, ¿verdad? Entonces, ya que tuvimos esa situación, ahora pues también tenemos que estar pendientes. Claro. Muy importante esas recomendaciones, señor director, que usted nos puede brindar, pero específicamente depende de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, de buenos ciudadanos,
a la hora de disfrutar. La prevención está en nosotros, como ya lo decíamos, esas pequeñas acciones que van a cambiar el entorno para que usted disfrute estas merecidas vacaciones. Quiero, señor director, cerrar ya la entrevista, el tiempo casi se nos ha terminado, con una reflexión, con un mensaje también que le envíe usted a la población salvadoreña de que ciertamente es protección civil, pero también hay que poner mucho de nosotros para que todo se desarrolle con normalidad. El eslogan de Protección Civil es Protección Civil somos todas y todos. Es decir que en realidad lo único que puede realmente proteger a la familia, que puede mantener seguro a cada uno de nosotros y a todos nuestros seres queridos, es la actitud de responsabilidad. Pero sobre todo y que estamos en fin de año y que reventamos cohetes o que llevamos a nuestros hijos a lugares donde se diviertan, recuerde que lo que más recuerda una persona no son los objetos, no es los saberes que tiene, sino lo que más siempre recuerda el padre de familia, la madre de familia, son aquellos momentos que pasó con su familia y con sus hijos. También lo que más hace trascender al ser humano son los hijos. Claro. Es decir, el sentido de la vida para todo ser humano es la trascendencia, es la inmortalidad que significa que nos vamos reproduciendo. Claro. Esos son nuestros más valiosos, ¿verdad?, seres que podemos tener. Eso es lo más valioso de la familia siempre, claro. Los niños. No los descuidemos. Recuerde que para nuestros pequeños y para nuestros muchachos, sus héroes son el padre, claro, y la madre. Piense bien, actúe bien, en esta vacación disfrute, páselo alegre, ¿verdad?, pero con responsabilidad. Claro, por supuesto, cerramos de esta manera nuestra edición de día miércoles de la entrevista Gente Ve Opiniones. Recuerde también, no lo abordamos, pero son muy importantes nuestras mascotas. Si usted va a llevar mascotas a los diferentes centros turísticos, cuídelas, o lo mejor es que no las lleve para evitar también esos percances de extraviar a nuestras mascotas que también son muy valiosas en nuestra familia y también son parte de ella. Gracias por habernos acompañado, señor director, un gusto, que disfrute en lo que cabe porque sabemos que tiene una agenda muy apretada en estas fechas y hay que reconocer ese trabajo que hacen como Protección Civil. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Deseamos que usted siga disfrutando en familia. Recuerde que compartir en familia siempre es mejor. Nos vamos, regresamos el día de mañana.